A tiempo de dar la bienvenida al candidato a la vicepresidencia de la República, el doctor Alfredo Borrero. Doctor Borrero, buenos días. Desde Televicentro, en la ciudad de Quito, le saluda Roberto Álvarez Bandemer. Un placer saludarle. Muy buenos días, Roberto. Un gusto verle de esta forma, ya que no podemos vernos de manera presencial. Un saludo muy cordial para todos en esta fría mañana. Fría. Un poquito lluviosa en la ciudad de Quito. Bastante, doctor, bastante fría y lluviosa. Bueno, entremos a materia un poquito. Usted es la fórmula de Guillermo Lasso y sin duda, pues de lo que hemos visto y hablado en las propuestas, se va a hacer cargo directamente de los temas de salud por su respectivo expertise. Estuvo de visita en Colombia y en Chile para aprender la experiencia de estos países en las campañas de la vacunación. ¿Cómo le fue? Sí, debo hacer una aclaración. Estuvimos en Chile y en los Estados Unidos, específicamente en la Florida, porque en Chile no podemos irnos todavía porque rige un estado mediante el cual el pasajero que llegue de fuera tiene que pasar 7 días de confinamiento. Entonces, claro, esperemos que esta semana se levante el confinamiento y tenemos un largo programa en la ciudad de Chile y en Santiago y en la República de Chile. Hemos estado en Colombia porque simplemente Colombia tiene el programa ampliado de inmunizaciones, probablemente el más importante de Latinoamérica, y durante la conversación, si usted estaría de acuerdo, le puedo ir contando mis experiencias. Por favor, es importante. Doctor, adelante, es importante, ya que claro, en este punto, el primer visto que tiene la población en nuestro país es el tema de la pandemia que estamos viviendo, la vacunación y las vacunas respectivas. Este momento, la ciudadanía, los ecuatorianos y creo que el país entero, el mundo en general, lo que desea es que se alivie el problema de la pandemia y una de las formas de resolver la pandemia es vacunarse. Quiero compartir con usted que me llegó un video hoy en la mañana de lo que está ocurriendo en Israel, que les están dando un pasaporte verde. El pasaporte verde es el pasaporte para los vacunados y eso les permite ya asistir a los gimnasios, comenzar a trabajar, ir a los restaurantes, es decir, el proceso de reactivación de la economía que va paralelamente con el cuidado de la salud, porque la vacuna lo que nos hace es evitar que tengamos más muertes, y eso creo que es un paso importantísimo en el país. ¿Qué pasó en Colombia? En Colombia estuvimos con todas las más altas autoridades del programa de vacunación, como le comentaba. Desde el año 2010, Colombia tiene el programa ampliado de inmunizaciones. Vacunan ellos todos los días, todos los años, a todo el espectro de la sociedad, desde los niñitos, desde las personas que reciben las inmunizaciones a los pocos meses del nacimiento. Luego tenemos a la inmunización a los jóvenes y progresivamente a los adultos. Es decir, ellos protegen como un programa de Estado, es como de seguridad nacional el tema de vacunación. Entonces se anclaron en este programa para iniciar el tema de vacunación de los pacientes en la pandemia. Efectivamente, Colombia no les llegó muchas dosis cuando nosotros estuvimos hace 2 semanas, pero a pesar de eso, ellos ya pudieron entregar vacunas a lugares tan distantes como el puerto de Leticia, que está en la Amazonía colombiana. Ellos priorizaron los círculos de vacunación y ya están vacunados todos los que están en los sistemas de salud, incluyendo médicos, enfermeras, auxiliares, tecnólogos, las personas que hacen la limpieza, las secretarias de las unidades de cuidados intensivos. Y hay algo muy importante, con una política clara de vacunación, donde se conocen los nombres, los apellidos, cuando le toca vacunarse, existe un registro de vacunación, con claridad se conoce cuánto han costado las vacunas, es decir, un proceso absolutamente transparente. Se vacunan también en unidades privadas. Visitamos la Fundación Santa Fe de Bogotá, que es la institución de salud más prestigiosa de Colombia y probablemente de Latinoamérica, donde fuimos a observar cómo es el sistema de vacunación. En Chile existen tres personas que conforman el equipo: un registrador de datos, un auxiliar y una enfermera. A Chile no podemos ir todavía
porque tenemos este problema de confinamiento de 7 ¿Pero qué días. informaciones tiene Chile, doctor? Bueno, Chile ha avanzado mucho. Chile este rato es un ejemplo. Chile este momento es un ejemplo, por eso queremos ir allá. Y hay un dato importantísimo. Chile está vacunando con Sinovac, es decir, con la vacuna china, que vi las noticias hoy que por suerte está aprobada aquí por el ARCSA, lo cual es importantísimo. Chile han vacunado prácticamente a toda la población que está en relación con los temas de salud, ha vacunado también a las personas que hacen y cuidan los servicios básicos, como son los policías, los bomberos, los que están manejando el tema de agua potable, han vacunado ya a las personas mayores de 65 años de edad y este rato están expandiendo la vacunación a la población en general. Con algo importantísimo, ellos están vacunando, como vi en los Estados Unidos, en Miami, que vacunan en los supermercados. Es decir, el proceso de expansión de la vacunación ya se ha volcado hacia la sociedad, lo cual es importantísimo. Pero recalco un tema que para mí es fundamental, la transparencia. Nosotros en el país todavía no tenemos claridad en cuanto a quiénes se han vacunado, por qué se han vacunado ellos, qué vacuna han recibido y qué va a ocurrir en los siguientes días. Entonces, por eso, ante esta inoperancia del gobierno, viene la reacción de los municipios. Debo contarle, Roberto, también que allá no está permitido que compren de manera independiente las vacunas, por ejemplo, los municipios. El gobierno central entrega las vacunas y se apoyan en la administración de las vacunas a través de los municipios. Porque si no viene una suerte de confrontación entre el gobierno y las entidades seccionales por conseguir vacunas en un mercado sobresaturado como es el mercado de proveerse de vacunas en el mundo entero. Y a propósito de eso, doctor, de proveerse las vacunas, una de las ofertas de campaña que se tiene de su binomio es vacunar en 100 días a 9 millones de ecuatorianos. ¿Cómo están los contactos? Efectivamente. Nosotros conformamos hace 3 meses un directorio que es un consejo asesor para el tema de vacunaciones, donde ellos van a dictar las políticas de la vacunación, que no se meta la política en la vacunación. Ellos son hombres y mujeres expertos en los temas de salud pública y de vacunación. Nosotros tenemos alrededor de 3.000 centros de salud en el sistema público. Hablemos Ministerio, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ISFA, ISPOL, y esos 3.000 centros pueden vacunar un promedio, diciendo que bajo, de 30 pacientes por día. Si vacunamos a 30 pacientes por día, yo soy malo para las matemáticas, pero llegamos a una cifra mágica, creo que de 900.000, y eso lo multiplicamos por 100, 90.000 por 100, nos daría un total de 9 millones. Con eso llegamos a una parte de la población. Nosotros necesitamos tener vacunados por lo menos a 12 millones de ecuatorianos, que son los que están comprendidos desde los 18 años para arriba, y que con eso conseguiríamos lo que se denomina la inmunidad de rebaño. Ahora, aquí tenemos que entender, por lo tanto, que necesitamos 18 millones de dosis. Hemos conversado también un acercamiento con 2 compañías que están ofertando vacunas ahora, que es Johnson & Johnson, que tiene la gran ventaja de ser unidosis, y con Bayer, que está sacando una vacuna a finales del mes de marzo. Es decir, hemos hecho gestiones. Lamentablemente, esto tiene que hacerse de gobierno a gobierno, y existe predisposición de apoyo para que los países de la área andina, los países de Latinoamérica que están medio rezagados de la entrega de vacunas, deberían tener ahora prioridad. La prioridad es vacunar a los ecuatorianos. Doctor, usted ha dicho hace un momento que el trabajo que ha realizado el Ministerio de Salud de nuestro país en este gobierno no ha sido el mejor. De llegar a la vicepresidencia, ¿cómo plantea mejorar el sistema de salud y justamente evitar que colapse para una futura pandemia? Nosotros tenemos un plan muy claro. Nosotros vamos a cambiar el modelo de atención de salud que ha estado
que rige hasta la fecha, que es un modelo de atención de tipo curativo. Nosotros vamos a ir a un modelo de atención de tipo preventivo, que es lo que debe existir en todo el mundo, basado en 3 ejes fundamentales, que son salud, salubridad y vida saludable. Vida saludable implica, por ejemplo, uno de sus rangos, bajar la mortalidad infantil, que este momento esté en el 28%. Nosotros estamos cada vez con mayor problema de desnutrición crónica infantil. Me refiero que estamos en el 28%. Los índices de mortalidad también han subido. ¿Cómo se consigue eso? Previniendo, cuidando a la madre, cuidando al niño, cuidando en los centros de salud. Alimentación saludable para bajar los índices de mortalidad y morbilidad en 2 enfermedades que nos aquejan a los ecuatorianos, que son, por ejemplo, diabetes e hipertensión. Vidas saludables, hacer ejercicio, alejarse de las drogas. Y luego tenemos el tema de salud pública. Mientras no dotemos de agua potable al 40% de ecuatorianos que no tienen acceso a agua con calidad, es un círculo vicioso, no virtuoso, porque seguimos enfermándonos, sobre todo en las comunidades alejadas de las ciudades donde no existe agua. Y luego cambiar el modelo de atención para que exista prevención y atención primaria. La atención primaria y la prevención que se puede hacer en los primeros niveles de atención de salud va a cubrir el 80% de la patología. Y hay un tema muy importante, que es más barato es prevenir que curar. Pero a esto tiene que estar atado a una palabra que es fundamental: honestidad. Si no tenemos honestidad y si no existe honradez en el manejo de los recursos públicos y se sigue repartiendo a los hospitales, no habrá presupuesto que alcance. Doctor Borrero, pero en ese punto que usted habla, a usted le encomienda, Guillermo Lasso, la salud del país. El Ministerio de Salud es una fuente de corrupción, no solamente de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, sino que la pandemia sacó a relucir todos los problemas. ¿Qué hacer con la corrupción que campea en el Ministerio de Salud? ¿Cómo lo va a evitar? Correcto. ¿Qué va a cambiar? Correcto. Aquí se construyeron hospitales con sobreprecio, se compraron medicamentos con sobreprecio. ¿Qué tenemos que hacer? Si no cambiamos a las personas, ¿cómo cambiamos a las personas? Ahí deben estar gente con una hoja de vida que lo que tenga es claridad y honestidad durante todos los años. Los puestos deben ser por concurso, no pueden ser dados a dedo. Todo el sistema de compras tiene que ser absolutamente claro y público. Tenemos que tener un informe previo de Contraloría y ya no más entregar a los amigos, a los compadres. Es más, en el Ministerio de Salud existe la siguiente realidad. Un funcionario que ha estado en un nivel jerárquico alto deja de ser funcionario y luego se convierte en proveedor del ministerio. Entonces toda su gente se quedó ahí. ¿Y a quién le compran? Pues no hay que ser magos, le compran a él. Entonces, cuando existe este proceso mediante el cual transparentemos todo, vamos a conseguir que los recursos sean destinados para lo que se necesite. Hay que cambiar entonces el Ministerio de Salud y también cambiar el Ministerio de Bienestar Social, que se lo conoce como Inclusión Social, candidato a la vicepresidencia. Nosotros en el tema Instituto Ecuatoriano de Seguridad tenemos una reforma para el tema de prestaciones y vamos a manejar en la vicepresidencia el tema de los servicios de salud, con un concepto que tiene que estar grabado en todos los ecuatorianos, que ese dinero no es del Estado, ese dinero no es del gobierno de turno, ese dinero es de nosotros, lo que hemos aportado durante todo el tiempo para tener un servicio decente de atención. No puede ser que a los 3 meses que uno llama le den una cita, cuando ya deben acompañarle mejor al paciente con una corona fúnebre al cementerio. No, la atención tiene que ser inmediata. Utilizaremos 2 recursos tecnológicos importantísimos. Telesalud, que como usted conoce, Roberto, uno puede tener acceso Correcto. a sitios remotos y tener un contacto directo con el médico, como estamos haciendo los dos en este momento. Y segundo, tener una historia clínica única, que la llevaremos en nuestra cédula, en el famoso chip que el 11 de febrero hicieron un anuncio, anuncio con bombos y platillos. Nosotros podemos llevar nuestra historia clínica para que si usted o yo me enfermo en algún sitio en la provincia del Cañar, saben lo que está ocurriendo con mi salud. Por lo tanto, la tecnología tiene que ser una herramienta para acompañar al tema de salud como está ocurriendo en todas partes.
Otro problema que se tiene es la seguridad social, doctor Borrero. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también es un botín político, de ahí se sacan plata. Y los usuarios, como usted dice, muchos llegan con un problema grave y se los atiende a los 3 meses. Ahí también, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a cambiar para dar una verdadera seguridad social pública? Porque ya hay una seguridad social privada. Así es. Nosotros tenemos que tener un seguro social de atención a los pacientes que sea manejado no por políticos, sino por técnicos, por gente que sabe. Dividiremos el tema prestaciones y nos encargaremos nosotros en el tema de salud. Existen datos de compras, de sobreprecios, de medicamentos en todos los hospitales, o digamos, en la mayoría de hospitales del Seguro Social. Tenemos que tener la misma política, actuar con claridad, atender a los afiliados, a la gente que lo necesite. Nosotros también en el Ministerio, regresando al Ministerio de Salud, vamos a cambiar el sistema de zonas que tanto daño ha hecho. En la actualidad existen zonas, nosotros vamos a regresar a las jefaturas provinciales de salud, porque la realidad de Zamora Chinchipe no es de la realidad igual a la realidad de Loja. Por lo tanto, daremos autonomía financiera y autonomía administrativa. Debemos pensar en que el monstruo burocrático que está localizado en Quito tiene tantos problemas y carece de tantos líos, de tanta corrupción, que nosotros tenemos que ir buscando la forma de bajar los sistemas para que sean manejados a nivel provincial. Doctor Borrero, en la década de los 70s y 80s tuvo verdaderas políticas de salud pública. Llegaron los 90s y los 2000s ni hablar. Se perdió la salud pública, no hay un trabajo hacia la salud pública, que es distinta a la salud y el bienestar del momento. Efectivamente, la salud pública es la que debe primar en la atención en todos los países. De hecho, como usted muy bien lo decía, la pandemia solamente develó la crisis sanitaria que vive el Ecuador. Por lo tanto, nosotros tenemos la obligación de cambiar el sistema de salud por una salud de tipo preventiva, centrada en la persona. No puede ser el maltrato que se tiene ahora cuando va a pedir una cita, cuando va a atenderse en un hospital, peor aún en un centro o subcentro de salud, donde atienden con horario de oficina y llega el paciente a las 7 de la noche y todo está cerrado. Por lo tanto, hay que recuperar ese contacto con el paciente para servirle a él, a los 17,5 millones de ecuatorianos que necesitan estar en un ambiente saludable y gozar de una salud, porque eso significa progreso, eso significa poder trabajar, y eso nos ha disminuido, nos ha dado miedo ahora con el tema de la pandemia. Ahora, quiero contarle algo, Roberto, utilizando también este medio. Porque ya me han llegado una serie de preguntas a mí, me han dicho, doctor, ¿y usted se vacunó? Aprovechó que estuvo en Colombia o en Miami o en Chile y ya se vacunó. Y les quiero contar por medio suyo, Roberto, por favor, que no doctor. me he vacunado. No me he vacunado. Yo no me voy a vacunar, tengo 65 años de edad, no me voy a vacunar por la trastienda. Yo me vacunaré cuando me toque vacunar, porque uno tiene que comenzar dando el ejemplo. Doctor, 2 preguntas rápidas y finales. ¿Está dispuesto a eliminar la tabla mínima de consumo de drogas? Totalmente, sí. Yo creo solamente en el cannabis de origen medicinal, que hay informes, pero la tabla de drogas para mí es una hipocresía para el macrotráfico. ¿Y cómo le fue en el trabajo de iniciativa Salvando Vidas, doctor? Salvar vidas fue nosotros fuimos gobierno sin estar en el gobierno. Entregamos insumos, equipos, medicamentos, mascarillas en 350 hospitales en todas las provincias y en la mayoría de cantones, sin distingo político, de credo o de raza. Nuestro objetivo era servir. Entregamos ventiladores con absoluta y total honestidad y pulcritud. Esa fue una experiencia de vida considerada que el ser humano necesitaba ese momento llegar con un ventilador y nosotros hacíamos todo lo posible para que ese ventilador esté en manos del paciente. Fue una experiencia increíble que queremos replicarle en el gobierno. Doctor, le voy a hacer una pregunta final y ya muy personal. Un hombre de 65 años, un médico exitoso como es usted, su expertise no es político. ¿Por qué decidió enfrentarse a la política del país, en un país donde al político le miran mal? Porque simplemente la política y la medicina son el arte del servicio.
Yo no he ejercido un cargo público durante toda mi vida, pero he servido. Y la mejor manera de servir a mayor cantidad de gente es utilizando el gobierno para llegar a todos. Ya llegó, debe ser el momento en que dejemos de ser nosotros espectadores para pasar a ser actores, porque si no hemos caído en las manos de la gente que nunca ha tenido experiencia y lo que quiere hacer simplemente es llegar a un puesto público para lucrar. Doctor Borrero, deseale éxitos en esta semana. Ha sido Alfredo Borrero, candidato a la vicepresidencia por Creo, la fórmula de Guillermo Lasso. Un buen día, doctor. Muchísimas gracias, Roberto. Para mí un privilegio estar con usted a la distancia y estoy a su completa disposición. Un saludo muy cordial. Lo propio, un abrazo, doctor Borrero. Aquí hacemos una pausa y ya retornamos con más.